Bien, se continúa con el interrogatorio del acusado, ahora por los señores letrados de las defensas, en último lugar la suya. Con la venia del tribunal. Buenos días, señor Carrera. A preguntas del Ministerio... Indicando representación, por favor. Sí, Minerva por la Díaz... grabación. Sí, discúlpenme, señorías. Minerva Díaz, en nombre de Francisco Briones y de Fórum Filatélico. A preguntas del Ministerio Fiscal, dijo que estuvo auditando las cuentas de Fórum Filatélico correspondientes a los ejercicios 1997 a 2003 incluido, ¿correcto? Sí, es correcto. Bien. En el año 2001 entra como presidente de Fórum Filatélico don Francisco Briones. Anteriormente estuvo don Jesús Fernández Prada. Mi pregunta es, señor Carrera, cuando se hace cargo de la presidencia el señor Briones, ¿tiene con usted alguna reunión y si la tuviera, en qué términos se desarrolló? Bueno, con el presidente yo creo que tengo alguna reunión, yo creo una vez al año o dos, en todo caso. Algún año podría haber sido dos. Principalmente pues para firmar el contrato de prestación de servicios como auditores externos y por otro lado con relación a las sociedades filiales que indudablemente le preocupaban, como nos preocupaban lógicamente, me preocupaba a mí en el sentido de que me pudiese afectar a la opinión final que pudiésemos dar. Y se tomaron decisiones con relación a liquidación y cierre liquidación y disolución de sociedades que no eran en absoluto ni reportaban nada al consolidado y también se tomaron medidas con respecto a fortalecer principalmente el capital, la inversión que tenía Fórum en esas filiales en ese sentido y porque podía tener una incidencia, insisto, en las cuentas anuales. ¿En algún momento en esas reuniones recibió usted instrucciones o sugerencias por parte del señor Briones de cómo desarrollar su trabajo o en qué línea tenía que emitir sus informes de auditoría? No, las instrucciones en todo caso se emanan de las normas que tenemos y queriendo tener la independencia. Bien. Me ha parecido entender o deducir del exhaustivo interrogatorio que ha llevado a cabo el Ministerio Público sobre el expediente del ICAC, sobre la resolución de abril del 2006, que lo que sugiere en el ICAC finalmente es que se incluyan en la memoria de las cuentas los compromisos que tenía la empresa, los compromisos de recompra, que se inscribieran, o sea, que se informara a través de la memoria de esos compromisos. ¿Estoy en lo cierto? Sí, yo creo que ya toda la sala sabemos cuál es la diferencia entre compromisos tanto de ventas como de compras y la provisión que puede haber de recompra. Lo que dice el ICAT, en todo caso, es que podía ser conveniente reflejar en la memoria datos referentes a esta particularidad, teniendo en cuenta siempre que no es necesario esa contabilización, pero que así también lo dice no es que no lo dice el ICAT no dice cómo debo de contabilizar después, ni antes, no dice cómo debo de contabilizar, pero en todo caso dice que en la memoria debería de reflejar alguna información más. Por último, señor Carrera, de todas esas apreciaciones o consideraciones sobre las que le ha preguntado minuciosamente el Ministerio Fiscal en relación a la resolución de abril del 2006 del ICAC, ¿alguna de ellas, por pequeña que sea, afecta o tuvo incidencia sobre el balance de las cuentas de Fórum? De la resolución del ICAC, sí, el ICAC, en alguna de esas apreciaciones que le hace el ICAC en la resolución de abril del 2006 referida
Del 2006. Sí, la resolución es del 2006 referida al ejercicio 2002. No, ¿Alguna no. de esas apreciaciones tenía repercusión, por pequeña que fuera, en el balance presentado en las cuentas anuales de Fórum? No, quiero recordar que esa resolución, en todo caso, me parece que se refiere a aspectos de sociedades financieras que tuviesen ese permiso de actuar en el mercado financiero. Señor Y Carrera, creo que se está y- refiriendo y me usted, sí. creo que no me ha escuchado bien, creo que se está refiriendo usted a la resolución del ICAC del 2005 respecto a bosques naturales. Yo le pregunto, la resolución que pone fin a su expediente, que es de abril del 2006, la que el ICAC, con la que el ICAC termina la revisión de su auditoría del ejercicio 2002 de Fórum Filatélico. A esa resolución me estaba refiriendo. Perdón. Nada, no se preocupe. En esa resolución que tan minuciosamente le ha preguntado el Ministerio Fiscal, por apunte por apunte, comentario por comentario, ¿alguno de esos apuntes tenían incidencia, por mínima que fuera, en el balance que se presentaba de esas cuentas anuales? No, en absoluto. Insisto, el ICAT no dice nada de cómo tengo que contabilizar o algo. Solamente Eso en ya cuanto lo a hemos normas entendido. administrativas es por lo que finalmente el día 4 de abril o 6 Sí. de abril del 2006 ya me pone en mi mano lo que es el expediente sancionador. En No algún dice- momento el ICAC insinúa a lo largo de toda esa resolución que las cuentas que usted ha auditado correspondientes al ejercicio 2002 de Fórum Filatélico no representaban la imagen fiel No. o podían no representar la imagen fiel. No dice nada en absoluto en ese sentido. Solo esa resolución del ICAC se refiere a procedimientos de normas de auditoría, pero no me dice cómo tengo que hacer y no afecta en absoluto a la imagen fiel del balance del 2002 ni a los siguientes, por supuesto. No más preguntas, afecta señorías. nada. Siguiente. Sí, con la venia, señoría, brevemente. Miguel Cuellar, letrado del señor López Gilarte. Mire, ¿usted o alguien de su firma acudió personalmente a alguna sesión del Consejo de Administración de Fórum Filatélico a explicar el informe de auditoría o hacer algún tipo de aclaración sobre las cuentas de la entidad? No es cometido de la sociedad auditora asistir a ningún consejo ni junta de socios o de accionistas. No es cometido de un asesor, de un auditor externo. No. Perfecto. Hasta el inicio de la sesiones de este plenario, ¿usted conocía o ha tenido algún tipo de relación o de comunicación por cualquier conducto directo o indirecto con el señor López Gilarte? No, ninguno. Bien. Con respecto al interrogatorio del Ministerio Fiscal sobre la contabilización del valor de las existencias, el precio de los sellos, etcétera, le hago una pregunta concreta. El hecho, parece que es cierto, que los sellos, al menos hasta el 2005, estaban asegurados en el 85% del valor de las listas de Fórum, ¿tenía peso específico para su opinión de auditoría o era una cuestión irrelevante que los sellos estuvieran o no asegurados? No es irrelevante. Yo creo que ya lo he comentado. Sí. ¿Algo más en relación a lo que nos dijo o ya no tiene más puntos que pienso que no. Bien. Mire, en el año 2002 consta el folio 69.101, señoría, tomo 2011, y en el año 2003, tomo 211 también, folio 69.204, los informes de auditoría están fechados respectivamente los días 12 de mayo del 2003 y 6 de mayo del 2004. La sesión de Consejo de Administración en la que se formularon las cuentas son respectivamente 14 de mayo del 2003 y 8 de mayo del 2004. Es decir, los consejos de administración, las sesiones se celebraban con el informe de auditoría ya elaborado y firmado por el auditor, como por otro lado permitía la normativa en esa época que, como usted perfectamente sabe, no se modificó hasta el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas del año 2011. ¿Estos no son reales? Quiero preguntarle en concreto, ¿el Consejo de Administración formulaba cuentas con el informe del auditor externo encima de la mesa y firmado? ¿Sí o no? A ver,
es un mecanismo que todas las sociedades de auditoría lógicamente tenemos. Lo que sí es cierto, definitivamente es cierto, que ese informe de auditoría tiene que coincidir con una carta de manifestaciones que le pedimos al consejero delegado en este caso, alguna cargo con respecto a la propia sociedad, que nos manifieste una serie de puntos y que lógicamente pues viene normalmente también normalizado por el propio instituto, aunque a esa carta de manifestaciones que dice, que pone la sociedad, que nos pone en nuestra mano la sociedad, es decir, que intercambiamos carta de manifestaciones con informe de auditoría y lógicamente las cuentas anuales, con objeto de que sea exactamente igual en la fecha, comentaba que tenía que ser la misma fecha, ¿vale? El Consejo, por lo tanto, la formulación de cuentas todo el mundo sabemos que es el 31 de marzo de cada año, donde se formulan, se terminan, además, incluso hasta se remiten posiblemente en fecha, seguro que se remiten los libros de contabilidad y tal, al registro mercantil, ¿vale? Esa fecha de corte del informe nuestro coincide con eso que le estoy comentando, estoy hablando. Bien, usted ha citado a preguntas del Ministerio Fiscal hasta en más de 15 ocasiones al Departamento de Auditoría Interna de la entidad. Parece o deduzco que era el Departamento de Forum con el que tenían ustedes una relación más directa a la hora de elaborar las alegaciones para el ICAC, el flujo de información en relación con las cuentas de la entidad. ¿Puede decirnos, por favor, qué persona del Departamento de Auditoría de Cuentas de Auditoría Interna, era el interlocutor directo con la firma de auditoría? El directo es Antonio Rossi. Antonio Rossi Ortega, ¿verdad? Sí, no recuerdo el segundo apellido, pero sí. Perfecto. Y la última, señoría, los informes del ICAC sobre consultas, no el expediente sancionador, porque se le ha preguntado, sino el tema de bosques naturales y la publicación en el boletín oficial del Instituto, ¿son vinculantes? Son vinculantes. Las normas y aclaraciones a cuentas contables o a consultas que se le hacen a consultas, le pregunto por consultas de cualquier. Evidentemente que son vinculantes en cuanto a la labor del auditor, por supuesto, porque son las normas de las que nos nutrimos, no solamente del plan que ya lo hemos referido, sino las normas que va publicando, claro, que entran dentro de nuestro trabajo. Pero nos puede afectar a nuestro trabajo. Pero discúlpeme, lo he preguntado mal. Me refiero evidentemente no vinculantes para quien hace la consulta, sino vinculantes para los demás. No, yo la consulta vinculante la entiendo más por la Dirección General de Tributos y tal, que es más vinculante, y como lo que las normas, lo que establece eso es el ICAT, afectará en todo caso a la sociedad auditora. No sé si con esto contesto su pregunta. Sí, vinculante. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Nada más por mi parte, señoría. Con la venia, señoría, José Antonio López García, en representación de Agustín Fernández. Una sola pregunta. Ha contestado usted anteriormente que había tenido relaciones con el presidente 1 o 2 veces al año. ¿Con algún otro miembro del Consejo ha tenido usted relación? No, con ningún otro más que con el presidente y consejero delegado, por lo tanto, de la sociedad. Pues ninguna pregunta más seria. Sí. Con su venia, Fernando González, letrado del señor Stenheis. ¿Puede usted, por favor, decirme si le constaba que para la adquisición de sellos Forum aplicaba el régimen fiscal especial de objetos de colección?
Sí, bueno, no había norma establecida hasta que entra en vigor la norma, no me acuerdo exactamente cómo se llama ahora mismo, la de consumo. No sé cuál es la adicional cuarta. Disposición adicional cuarta. Sí. Y una última pregunta al respecto de lo que acaba de contestarme. ¿Es cierto que para que pueda ser aplicable es preciso que la sociedad que revende esté ubicada fuera del ámbito de la Unión Europea? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, en fin. Sí. Que para que pueda ser aplicable dicho régimen, la sociedad que vende los sellos, en este caso a Forum, esté ubicada fuera del ámbito de la Unión Europea. Es un requisito, le pregunto. Es que está incluyendo en su pregunta como si él hubiese respondido en relación a un determinado régimen fiscal y no es lo que le ha contestado. Entonces, entendí que lo hace la pregunta de otra manera o no la está entendiendo el acusado. Pero entiendo que ha entendido mi primera pregunta. No, le ha contestado que no había normas cuando usted preguntó que si se aplicaban las normas relativas a los objetos de colección. Le ha contestado que no había normas hasta la que fue la disposición adicional cuarta. Es lo que le ha contestado. Pues el mercado no estaba regulado, sí, va por ahí. Solamente empieza a estar regulado con la disposición cuarta. No me acuerdo qué año entra en vigor. No, pero no era esa mi pregunta. Posteriormente me parece yo le preguntaba al señor Carreras si efectivamente el régimen fiscal que aplicaba Forum para la adquisición de sellos era el que le acabo de mencionar. El régimen fiscal afecta en dos temas de impuestos, o a tres incluso. El de impuesto de sociedades, lógicamente, es muy claro, a través de la base imponible que sale a efectos de calcular el impuesto de sociedades. En cuanto a las retenciones que pueda estar haciendo o no, que no se hacían porque esto se consideraba como incremento de patrimonio, puesto que estamos dentro de un mercado de consumo, un tema tangible, está relacionado con incremento de patrimonio en cuanto a la persona física que invertía aquí. No, yo creo que cuando le está preguntando se refiere a la relación con los proveedores y si en la adquisición de esos sellos a los proveedores, al IVA, creo que se refiere. Sí, señoría, exactamente. Le está preguntando sobre eso. En cuanto al IVA, sí, había un tipo especial para compra de objetos usados o de bienes tangibles, sí. En cuanto al IVA, no recuerdo exactamente cómo va el IVA de la compra, estaba contabilizada, se liquidaba y nada más. En cuanto al IVA, que lógicamente le correspondía también a la propia sociedad, tenía el IVA general que aplicada a estas operaciones que son de compra y de venta. Y en cuanto a las compras con respecto a proveedores, pues estaría afectado con relación al IVA de esas compras que realizaba Forum. Pues ninguna pregunta más, señoría, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Su defensa. No, su defensa. Pues sí, con la venia, señoría. Creía que iba a preguntar el compañero. Pues con la venia, señoría. Buenos días, señor Carrera. Vamos a ver, yo voy a intentar estructurar el interrogatorio a imagen y semejanza de cómo usted habrá podido apreciar que se está haciendo a lo largo de estas sesiones en distintos grupos, sin perjuicio de que algunos de ellos están íntimamente ligados entre sí y posiblemente nos saltemos de unos a otros. Intentaré ser lo más breve posible y también por usted pues le pido la mayor brevedad y precisión en las respuestas. Con carácter previo le quería
someter a su consideración. Si nos indica los bloques a los que está haciendo referencia, también facilita los iré adelantando según el interrogatorio. Son unas cuestiones generales sobre la formación profesional, desarrollo de la actividad, encargo y luego alguna referencia a la sanción, a la resolución sancionadora del ICAC y bueno, otras que pudieran ir surgiendo a lo largo del interrogatorio del acusado. Decía, con carácter previo y como ha salido a colación la cuestión de bosques naturales, quería preguntarle una cuestión muy concreta. ¿Le consta a usted, respecto a la resolución, a la consulta que le ha preguntado el Ministerio Fiscal, le consta a usted si esa sociedad Bosques Naturales, en relación con la consulta realizada al ICAC, estaba comercializando un producto financiero bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Sí, eso es lo que había contestado anteriormente. Pensaba que es la pregunta que me hacía. Sí, parece que tenía autorización en el mercado financiero para actuar en este sentido, esa sociedad. Bien, toda vez que según usted Bosques Naturales comercializaba ese producto financiero bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, le pregunto, Fórum Filatélico parece ser, y estamos todos de acuerdo, que no estaba bajo la supervisión de dicho organismo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y usted ha manifestado que a su juicio, junto con muchos acusados, coincide en que Fórum Filatélico ni comercializaba un producto financiero ni desarrollaba una actividad financiera. Le pregunto, en consecuencia, ¿esa consulta sobre la que se le ha preguntado le vinculaba a usted de alguna manera en el ejercicio de su actividad de auditoría? No, esa consulta, aparte de que sería, no me acuerdo el año 2005 o tal, si es de cuestiones financieras. Y yo creo que todo esto está con muchas sentencias de Audiencia Nacional y Supremo, etcétera, sí, ya está plenamente debatido. Es suficiente con lo que nos ha dicho. Bien, entrando en un bloque de preguntas generales relativas a su formación profesional, a su titulación académica y el desarrollo de su profesión. A pregunta del Ministerio Fiscal, ayer ya manifestó usted su formación académica y la profesión que desarrolla. Le pregunto, ¿la actividad que ha desarrollado usted como censor, auditor, jurado de cuentas, a lo que usted se refirió, durante cuántos años la ha venido ejerciendo o la viene ejerciendo? Más o menos. Pues no lo recuerdo, pueden ser, yo qué sé, 30 años, 30 años. De profesión, sí, no. Podría tener exactamente la nota, pero bueno, no lo recuerdo yo. Un tiempo considerable, unos 30 años. Sí, 30 años. Bien. Bueno, a estos efectos, o a lo mejor antes. Durante esos 30 años, fecha de hoy. ¿Ha estado usted inscrito en el ROAC? Sí, el ROAC, que es el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, es imprescindible estar inscrito en este registro. Se solicita, una vez obtenido, lógicamente, el título por concurso oposición de auditor de cuentas, para optar a la profesión hay que estar inscrito en el registro oficial. Estaba inscrito tanto a nivel personal como persona física como sociedad, como carrera auditores. Bien. Teníamos dos inscripciones de registro, porque así, de esa forma, lógicamente, obteníamos mayores mayores encargos profesionales, principalmente el registro mercantil. Bien. Entiendo que durante estos 30 años, al estar usted inscrito en el ROAC, en este registro, habrá sido sometido a más intervenciones o actuaciones de control por parte del ICAC al margen de la de Fórum Filatélico. No, nunca. El ejercicio de su actividad de auditoría. No, nunca he tenido ninguna otra revisión de ningún otro tipo. Sí que es verdad que en un año determinado, yo creo que alrededor del 2002 o 2003, el ICAC, junto con las 3 colegios que había de auditores, y en mi caso yo estaba como miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, pues llegó a un acuerdo respecto del control de calidad de auditorías, con respecto entre sociedad de auditoría a sociedad de auditoría. A nuestra sociedad, a Carrera de Auditores,
le hizo el control de calidad otra sociedad de auditoría, Zofía Auditores, quiero recordar. ¿En qué consistía bien, y termino y después veo en qué consistía? Y en cuanto a nosotros, nos encargó el propio instituto, por esa colaboración que tenía con el ROAC, realizar 2 controles técnicos. Uno, en concreto, a KPMG Auditores, y la otra a GTC Auditores. ¿En qué consistía ese control técnico de auditoría? Pues que nos establecíamos contacto entre las 2 sociedades de auditoría y de lo que se trataba era de revisar los papeles de trabajo y, por tanto, la opinión que estábamos dando. No sé si le he entendido Sí. bien. Cuando se refiere usted a estos controles de calidad, ya es posterior a la revisión que tuvo del ICAC. Son diferentes totalmente. ¿Pero eran anteriores? ¿Fueron anteriores? Más o menos ya 2002, 2003 sería 2004, no es exactamente, porque los controles controles técnicos se realizan constantemente, o bien en este sentido de que llegó un acuerdo con una palabra en inglés, peer review, que llegó a un acuerdo entre estos 2 órganos, el Instituto y ICAC, Sí. O bien a través del Bien. propio Instituto. Es suficiente. Otra pregunta, por Sí, favor. con la venia seria. Bien, y como consecuencia de alguno de esos controles técnicos o controles de calidad que usted acaba de relatar, la Sociedad Carrera Auditores, o usted como socio auditor de la misma, ¿fue objeto de algún expediente de control técnico o de algún otro expediente sancionador distinto al de Fórum Filatélico del que se está aquí hablando? No. ¿En alguna ocasión? No he tenido ningún control técnico del ICAT, salvo el que hemos visto. Y en cuanto al control ese de calidad, que en definitiva lo que dábamos es nuestra opinión con respecto a eso, ese control que acabo de comentar. Nunca, a lo largo de todos mis años, no hemos tenido en las sociedades ningún otro control de calidad por parte del ICAT. Bien. Entrando en otro apartado, que es la relación que usted tenía con Fórum Filatélico, ayer también fue cuestionado sobre ello por parte del Ministerio Público, y bueno, los contratos de auditoría están aportados y fueron medios a la causa. Le pregunto, al margen de esos contratos de auditoría que unían a Fórum Filatélico con la Sociedad Carrera de Auditores, ¿usted tenía participaciones o acciones en Fórum Filatélico o alguna sociedad del grupo? No tenía ninguna, en absoluto. Bien. En cuanto a la cuantía de los honorarios que usted pactaba y que constan en los informes de auditoría, ¿esa cuantía se hacía depender de algún concepto variable en función de los resultados de las cuentas anuales de Fórum? O Carrera de Auditores cobraba más en función que el resultado de Fórum Filatélico fuera superior, o en función del sentido de sus informes de auditoría? ¿Había algún acuerdo escrito o verbal en ese sentido? No, su obligación de tener un contrato de auditoría firmado entre la sociedad que vamos a auditar y la sociedad auditora. Y estaba establecido unas cláusulas que incluso también nos daba el propio o bien Instituto ICAT, no recuerdo bien exactamente quién de ellos, pero da lo mismo, que tenía que tener una serie de cláusulas ese contrato de prestación de servicios que hacíamos. En cuanto a la retribución, Se refirió usted a ese tema, yo creo que en el día de ayer hizo referencia a que hacía antes una propuesta de lo que era en función de las horas que calculaban. Sí, exactamente. Sí, ¿algo más que añadir en ese sentido? No, que no teníamos ningún variable, era fijo, contratado, con una serie de horas. Si nos pasábamos de horas, pues en fin, eso era cuestión evidentemente nuestra, pero estaban estipuladas ahí. Y toda esa información se daba antes del 31 de enero de cada año, lo que había sucedido en el año anterior al ICAC, con una relación de horas, honorarios percibidos, etcétera. Bien, le pregunto, la cuantificación del número de horas que constan en los
contratos de auditoría con Fórum Filatélico, que viene ahí el desglose de horas que se van a dedicar a la realización de la actividad de auditoría, según sea el socio auditor o algún otro auditor, en fin, en función de cada persona de su equipo que a ello se dedica. Esa cuantificación que consta en esos contratos, ¿es una cuantificación de horas razonable o está hinchada para incrementar la facturación o son las horas que se pueden dedicar de forma razonable a una sociedad del tamaño y de la entidad de Fórum Filatélico? No, esas horas, como digo, es una estimación que lógicamente nos va dando después la experiencia del trabajo, pero los tres primeros años que hacemos el contrato estimamos. También es verdad que como hay, en este caso, hay un auditor anterior, pues ya nos está diciendo que, en fin, que las horas que puede el equipo hacer a lo largo de la auditoría, pues pueden ser en torno a ese número de horas está determinado. Es suficiente, señor letrado. Si no tiene usted interés en un punto especial, yo creo que ya está el final. No, iba a pasar Bien, pues vaya directamente con la siguiente pregunta. Muchas gracias. Nada, usted, señoría Colavenia. Vamos a ver, entrando en el desarrollo del encargo profesional, ¿vale? Es decir, en el desarrollo por su parte, para dejar clara esa cuestión que sí me gustaría, de las tareas y las funciones suyas como auditor para la realización del informe de auditoría. Bien, ¿cuál es la regulación de la labor de auditoría? ¿Dónde viene regulado, no cómo se contabilizan o cómo se realizan las cuentas anuales, sino dónde viene la regulación de qué es un auditor, qué tiene que hacer un auditor, en qué consiste el trabajo de auditoría, etcétera, etcétera? En la ley de auditoría. Bien. En la ley, entiendo que hay un reglamento también que la desarrolla, ¿verdad? Sí, igualmente, tanto reglamento como ley. Según esa ley y ese reglamento, ¿en qué consiste su trabajo de auditoría? Si lo puede precisar de forma muy concreta y breve. Pues en la de revisar y verificar las cuentas anuales de un ejercicio y indudablemente dar nuestra opinión sobre ella, pero es la revisión de la contabilidad de los asientos contables y la verificación de ciertos de los documentos que veamos aconsejables de acuerdo con la evidencia que tenemos que tener de las distintas áreas que componen el balance. Bien, revisión y verificación de las cuentas anuales. De las cuentas anuales y, por tanto, para llegar a eso, de los asientos contables de la sociedad, ¿no? Del balance y asientos contables de la sociedad. Las cuentas anuales de una sociedad están compuestas por un balance de situación, una cuenta de pérdidas y ganancias, una memoria. Y, lógicamente, en este caso, porque no todos, hay un informe de gestión y se remata toda la información con el informe de auditoría. Pero esos 4 elementos son necesarios e imprescindibles: balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, más informe de gestión, que no entra dentro. El informe de gestión es un informe que se da incluso a la fecha, como hechos posteriores a la fecha en la que se está diciendo que se firma ese informe de auditoría. Es decir, que si estamos en el 12 de mayo, que estamos hablando de la fecha del informe, pues el informe de gestión tiene que contener una serie de información que se recoja hasta esa fecha. Y nosotros tenemos un párrafo después del de opinión, hay un párrafo que informamos que es informe de gestión y que si contiene algún dato que pueda influir precisamente en las cuentas anuales. Bien. Vamos a ver, entonces entiendo que para la elaboración de su informe de auditoría, que es el final de todos los trabajos que usted ayer explicó, a pregunta del Ministerio Fiscal, de que van desde septiembre, que inician con los trabajos, hasta aproximadamente a mayo, que es cuando emiten, abril-mayo, ese informe de auditoría, usted se basa para la elaboración de dicho informe en los documentos contables, en la información y documentación que le facilita la sociedad auditada, en este caso, Fórum Filatélico. ¿Eso es así?
Totalmente, no podemos tener otra información salvo la que obtenemos de la propia sociedad. No pregunto, hay otras cuestiones de mercado, de periódicos. No, estamos revisando y verificando las cuentas. Es suficiente. Bien, dentro de esa documentación o información también usted contaba con los documentos o informes a los que reiteradamente se ha hecho referencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España, en los que hablaban de la actividad de Forum Filatélico y que establecían que estábamos ante una actividad mercantil y no financiera. ¿Usted toda esa información la supo y la tuvo de parte de la empresa? Tenemos que tener saber con qué normas estamos trabajando, normas legales estamos trabajando, y lógicamente estamos trabajando con el Código de Comercio, la ley de sociedades anónimas, la ley de auditoría, que lógicamente nos afecta. La pregunta era más concreta. ¿Usted tuvo conocimiento, entiendo, a resultar de la solicitud que usted haría a las personas responsables de la entidad de información y de documentación determinada? ¿Usted tuvo conocimiento de los informes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España, del Ministerio de Sanidad, que decían que la actividad de Forum Filatélico era una actividad mercantil y no financiera? Sí, además... ¿Sí o no? Sí tuvo conocimiento, ¿verdad? Sí, pero no es solamente que tuviésemos información, sino que en nuestras contestaciones al propio ICAT ya se lo decimos, que el día, lo tengo ya anotado, del 8 de junio de 1987, Hacienda dice que esto es una actividad mercantil. En el año 1994, en diciembre, la Dirección General de Seguros dice que esto es una actividad mercantil. Que la CNMV en el año 2002 dice que esto es una actividad mercantil. En el año también 2002, el 9 del 4 del 2002, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dice que es una sociedad mercantil. Y que en el año 2002, incluso ADICAE, que se preocupó de estos en esta sociedad, se dirige a todos estos entes públicos y le contestan radicalmente. Pero no solamente eso, sino también le decimos al ICAT que incluso a la Comisión Económica Europea, con un comisario italiano, quiero recordar, pero está aquí, que también contesta desde la Comisión de la Comunidad Económica Europea y dice que esto es mercantil. De modo que todo, pero a finales de los años 80 también, Banco de España, en fin, esto sería siempre en los mismos términos. Sociedad mercantil, por lo tanto no financiera. Bien. ¿Participaba usted de alguna manera en la elaboración de los documentos contables que usted luego verificaba? No, en absoluto. Ni podemos participar ni hemos participado nunca en un documento contable en absoluto. ¿Participó usted en la elaboración de las cuentas anuales de Forum Filatélico? En la elaboración. La elaboración como tal de las cuentas anuales. Indudablemente no, en la elaboración nunca. Vale, siguiente pregunta. Bien. A usted ayer, a pregunta del fiscal, manifestó que indudablemente con las personas que estaban involucradas dentro de la entidad de elaborar las cuentas anuales, Departamento de Contabilidad, Auditoría Eterna, etcétera, usted lo relató, sí habló con ellos cuestiones técnicas sobre la naturaleza de la actividad, el tema de la provisión de provisión por riesgos, etcétera. Eso que usted manifestó y que reconoció que hablaba de esas cuestiones técnicas, ¿es algo habitual en el desarrollo de cualquier trabajo de auditoría de cualquier sociedad o es una peculiaridad dentro de Forum Filatélico? No, es una práctica normal de trabajo de auditoría. No sé si le he entendido bien la pregunta, pero... Sí, que si usted eso habitualmente en otras empresas que auditan distintas a Forum, habla con el auditor interno o con el departamento de contabilidad o con el departamento financiero, con quien corresponda. Sí, ya ha dicho que es práctica normal. Yo remataría, ojalá tuviésemos un auditor interno con el mismo lenguaje que tenemos en muchas sociedades. No todas las sociedades tienen control, auditoría interna, ni muchísimo menos. En este caso sí, un departamento de contabilidad, departamento financiero, en fin, está muy bien departamentada y con personas, en fin, en esa labor.
y es común tener, lógicamente, esa relación. Yo creo que he contestado. Vamos a ver, acabamos de hacer referencia a la regulación del trabajo de auditoría, la ley de auditoría y el reglamento de auditoría. ¿Podría concretar usted brevemente, según la ley y el reglamento de auditoría, cómo ha de ser y qué ha de contener el informe de auditoría? Brevemente. El informe de auditoría principalmente nos dan unos modelos, el propio ICAT, y dice cómo tiene que ser en su normalizado las contestaciones. En el primer párrafo, en fin, tenemos que expresar cuál es nuestro trabajo, incluso si hemos tenido alguna limitación a cualquier componente con respecto a las cuentas anuales. Y en este caso sí que tenemos dos salvedades en ese sentido de limitación de trabajo, sin importancia, pero las ponemos en los informes como el alcance del trabajo. En el segundo punto tenemos que expresar cuál ha sido la opinión del año anterior. Y después hay una serie de párrafos diferentes, unos de énfasis, otros de salvedades, otros de incertidumbres, según están catalogados los problemas que hemos detectado según nuestra opinión. Finalmente está la opinión. Y en la opinión siempre hay que empezar igual. Y en nuestra opinión, salvo por las salvedades, en este caso con salvedades, salvo por las salvedades descritas en los puntos tales y tales, las incertidumbres, los párrafos esos que hemos indicado, y si tiene salvedades, lo describimos así, las cuentas anuales expresan su imagen fiel. La opinión, ¿cómo puede ser? De cuatro formas. La opinión del auditor, ¿cómo puede ser? Cuatro formas. Denegada, con salvedades, a ver si me acuerdo de los otros dos, ahora mismo lo mismo después de tantas horas. Le pregunto, ¿puede ser favorable, con salvedades, desfavorable o se niega opinión? Claro, favorable o desfavorable. Bien. Esas son las cuatro formas que establece la ley y el reglamento de auditoría, ¿verdad, señor Carrera? Los cuatro tipos, digamos, de informe de auditoría. ¿Eso es así? Sí, así es. Voy a tomar un tiempo. Bien. Así ¿El formato del informe de auditoría que a usted le han exhibido es libre o viene predeterminado por el ICAC conforme a una forma determinada y a una terminología concreta? ¿O hay un auditor, después de auditar las cuentas anuales, puede redactar poco menos que lo que le venga en gana? ¿O viene ya predeterminado de esa forma en la que usted ha manifestado? No hay otra siguiente opinión. A ver si lo he entendido yo, que si hay otro usted auditor... se puede salir de la forma que establecida por la ley y el reglamento de auditoría en orden a la emisión. El señor letrado ha dicho que tienen los modelos del ICAC y entonces sus contestaciones siguen ese modelo normalizado, así lo hemos entendido. Hay modelos normalizados que indican y no hay ningún auditor puede expresar su opinión, porque además ese informe tiene que llevar una serie de formalidades y de sellos. Sí, por la venia, señoría. Vamos a ver, aquí se ha hablado mucho y ha salido mucho la expresión de los papeles de trabajo. A mí y como quiera que causa o puede causar cierta confusión, a mí me gustaría que usted aclare desde un punto de vista del auditor externo, que es usted, y desde un punto de vista de la normativa aplicable, ¿qué son los papeles de trabajo? ¿Cuáles eran sus papeles de trabajo para la elaboración de los informes de auditoría de Fórum Filatélico? Brevemente. Los papeles de trabajo es nuestra forma de trabajar y plasmar lo que estamos viendo. Ese papel de trabajo pues es propio de la sociedad,
con su denominación, con la fecha, los visés de cada una de las personas que ha intervenido. Por supuesto tiene que tener el visé de la opinión del auditor y del gerente o del jefe de equipo, o en todo caso de los auxiliares que han podido tener estos equipos. Viene también la fecha referida, la cuenta genérica. Primeramente se vuelca todo el balance de situación y toda la cuenta de pérdidas y ganancias en cada una de las hojas por cada uno de los epígrafes que vamos viendo en las cuentas anuales, y de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y después los desgloses de cada una de las cuentas contables, que lógicamente lo tomamos de la contabilidad que nos da la propia sociedad. Y en los papeles de trabajo, como habíamos comentado, nosotros en este caso, en esta sociedad, teníamos un ínterin y posterior una auditoría final del balance al 31 de diciembre. Ese ínterin que empezábamos en 30 de septiembre, en fin, ya verificábamos, comparábamos incluso lo que es el año actual con el anterior, y veíamos diferencias y ver la importancia que había habido de diferencias entre el uno y otro. Lo recogemos en esos papeles de trabajo. Cuando ya terminamos al 31 de diciembre, indudablemente modificamos, ampliamos al 31 y también volvemos a tomar cifras comparativas en ese sentido. Lo volvemos a explicar de una forma determinada. Pero claro, hablar, pues he visto que la cuenta, en fin, hay ya unas formas en las que van transmitiendo los auxiliares, van transmitiendo la labor inicial de equipo, de menor calado, ciertas informaciones que después pasa al supervisor, vamos a llamarlo así, o jefe de equipo y gerente, y ya le va dando conclusiones con respecto a lo que ha ido viendo, para finalmente el último darle más el trabajo más elaborado indudablemente al socio auditor, que finalmente tiene que ya expresar esa opinión. De forma que los documentos, los papeles de trabajo es una terminología en auditoría, tanto interna como externa, es decir, es una forma de trabajo que se llama así, y que nos ayudan pues eso a todo, a planificar, a realizar la auditoría, la supervisión de la contabilidad, la revisión de la misma, a suministrar evidencia del trabajo, en fin, y que deben de recoger pues una serie de cuestiones como... Bien, entonces, señor Carrera, si he entendido bien, esos papeles de trabajo desde el punto de vista de la auditoría externa que usted desarrolla, digamos que son documentos suyos de su equipo, de Carrera Auditores, en los cuales usted trasvasa, por decirlo así, la información que le facilita a la sociedad de cara a la emisión final del informe de auditoría. ¿Esto es así? Sí, así es. Nos nutrimos también de la labor, ya lo he dicho, que realiza auditoría interna, que nos va haciendo también otra labor, pero que no es suficiente porque lógicamente la evidencia la tenemos que tener después en los restos de los departamentos. Parte de esos papeles de trabajo forman parte de esos, las evidencias, los muestreos, a los que usted hace referencia antes, a las preguntas del Ministerio Fiscal, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bien. Esos papeles de trabajo entiendo que es una obligación impuesta por el ICAC. Sí, vienen las normas técnicas de auditoría y sí. Bien. No es que venga impuesto, bien, la verdad es que es una forma que nos facilita enormemente nuestro trabajo, claro. Le pregunto, ¿en algún momento alguien de Forum, de encargado, relacionado directamente con la elaboración de las cuentas anuales, asientos contables, etcétera, etcétera, le elaboró a usted directamente sus propios papeles de trabajo, los suyos, los de usted, o se los dio y le dijo, toma,
tome usted, don José, aquí tiene los papeles de trabajo, no pregunte, queremos un informe de auditoría favorable, o póngame aquí esto para disimular. ¿Eso se ha sucedido en algún momento? No, nunca. Los papeles de trabajo son nuestros. Otra cuestión, vuelvo a decir, que es que hay esos papeles de trabajo que nos proporciona la auditoría interna, ¿verdad? En la que, pues, a lo mejor puede ocurrir que incluso hasta lo tengamos alguna fotocopia en nuestra documentación. ¿Por qué no? Es que nos sirve cualquier cosa para nuestro trabajo. En relación con la respuesta que usted ha dado recientemente sobre la forma de los informes de auditoría, que ha dicho usted que pueden ser, bueno, preguntas mías, favorables, con salvedades, desfavorables, etcétera, etcétera, le pregunto, los informes no se los exhibo porque creo que usted los conoce sobradamente, se les exhibieron en la sesión de ayer y están incorporados al acta. Los informes del año 97, 98 y año 99. ¿Esos informes cómo eran? ¿Eran favorables? ¿Eran con salvedades? Si lo recuerda, si no se los exhibo nuevamente. Yo creo que con salvedades. Con salvedades, ¿verdad? Bien. Sí que me gustaría, señoría, exhibirle, si se puede, aunque también se le exhibió ayer, creo recordar, y está incorporado por tanto al acta, el informe de auditoría del año 2003. Señoría Colavenia, no quisiera interrumpir la defensa, pero efectivamente por aclarar, hasta donde me consta a mí, señoría, esta parte no exhibió informes de auditoría del año 97, 98 y 99. Pues se los exhibo ahora mismo, no tengo ningún problema. En cualquier caso ya ha respondido que eran con salvedades. Era por abreviar, agilizar el interrogatorio, señoría, y en cualquier caso la documental está ahí, está unida a la causa, pero sí querríamos, el del 2003 sí que creo que se le exhibió ayer, ¿verdad? No sé si señoría entiende oportuno, tengo uno aquí para el acusado. ¿Cómo es ese del 2003? Para la sala. Y ya está. No sé si el fiscal no quiere ningún. Sí, yo creo que a la sala, si se presentó ayer, es a los efectos de identificar correctamente el documento. ¿El Ministerio Fiscal sabe de qué documento hablamos? Sí. Bien, señor Carrera, tiene usted delante el informe de auditoría del año 2003, ¿verdad? Sí. La ruta no es necesario que la lea, ¿verdad, señoría? Dado que se incorporó ayer. No. Folio 69.202. Sí. Vamos a ver. Me interesaría que fuese usted, en la segunda página, el punto 3 del informe de auditoría. Bueno, con carácter previo, este informe de auditoría del 2003, le hago la misma pregunta que antes. ¿Este informe es favorable, es desfavorable, es con salvedades? No, con salvedades están puestas en el punto 7. Y además... el punto 7 es donde usted omite opinión. Sí. Y dice que, que excepto las salvedades de los párrafos 3 y 4... Más. Y excepto los ajustes de los párrafos 5 y 6... en el párrafo 5 y 6. Bien, le voy a preguntar. Sí. Si le parece, vamos punto por punto lo más rápido que nos sea posible. El punto 3 dice, según se indica en la nota 7.1 de la memoria, la sociedad posee participaciones importantes en los capitales de diversas empresas que forman su grupo. Algunas de estas sociedades vienen incurriendo en pérdidas significativas que están siendo financiadas por Fórum Filatélico. Me salto al siguiente párrafo. Los ajustes que serían precisos registrar en el balance, dice usted, los ajustes que serían precisos registrar en el balance de situación adjunto como consecuencia de los resultados negativos del ejercicio 2003 que se desprende de las cuentas anuales de dichas sociedades del grupo al 31 de diciembre de 2003 asciende a 5.230 miles de euros. ¿Podría explicar usted brevemente qué es esto? ¿Esto es una salvedad, lo primero? Sí, esto es una salvedad, está puesta en la opinión como punto 3 como salvedad, sí. Y brevemente, ¿a qué se refiere esto? ¿Usted qué es lo que dice aquí? Significa que, lógicamente, la sociedad no ha recogido en sus cuentas anuales el defecto de la valoración de las participaciones en filiales, y el ajuste que sería preciso hacer en su balance en las cuentas anuales, por lo tanto, tiene un resultado negativo, es decir, que había que restar del resultado
de la cifra de 5.230 millones de euros. Y el efecto es en el resultado de la sociedad de ese año. Bien, como yo soy un poco lego en esto y reconozco que es ciertamente obtuso, le pregunto, aquí está usted diciendo que en este concreto apartado las cuentas de Forum deberían haberse realizado de otra manera. No, tenía o que haberse contabilizado esto que usted refiere de otra manera, según su criterio. Tenía que estar minorada. Vale. Es decir, en cualquier caso, esta circunstancia afectaría, de hacerse como usted dice aquí que hay que hacerse, afectaría o cambiaría sustancialmente o radicalmente las cuentas de Forum, afectaría su solvencia. No. En cuanto a la solvencia, no. Únicamente en cuanto a el resultado, pero no en cuanto. Bueno, vamos a ver. En cuanto al patrimonio neto, efectivamente se ve rebajado por esa cifra, por supuesto, porque no está recogida. En cuanto a la solvencia de la sociedad, no, porque tenía suficiente solvencia. Incluso visto que la propia concursal y la propia Hacienda dicen que el fondo de maniobra, es decir, su cash flow y su patrimonio, por lo tanto, es positivo y suficiente, y las cuentas anuales, no lo digo yo, lo dicen ellos, arrojaban los valores de liquidez y solvencia positivas. Bien, entonces esto tiene la importancia, la que reflejamos, que se ve minorada, por supuesto, en esa cifra también. Cuanto a la solvencia, no, es una cifra, no sé qué porcentaje podía representar con relación a su totalidad. Bien, pasando al siguiente punto, el punto 4, dice usted en el informe de auditoría: Forum Filatélico tiene concedido un préstamo a una sociedad dependiente que asciende a 31 de diciembre de 2003 a 22.993 millones de euros. A su vez existe un compromiso por parte de su filial para ir cancelando esta deuda a través de un cobro de pagarés. La sociedad compensa la totalidad del importe de dicho préstamo con el importe de los pagarés que hacia el ejercicio tienen su filial pendiente de cobro, apareciendo reflejado en el activo circulante de su balance el saldo acreedor resultante de la diferencia entre ambas cantidades. Y añade usted: de acuerdo con el principio contable de no compensación, el balance de situación debe recoger separadamente los elementos integrantes de sus partidas de activo y pasivo, por lo que la sociedad debería haber reflejado en deudores la cifra total de 22.993 millones de euros. Le pregunto lo mismo que antes: ¿esto qué es? ¿Esto es una salvedad? ¿Qué hace usted? También está descrita como salvedad en el párrafo de nuestra opinión. Significa que efectivamente la sociedad lo que ha hecho es la sociedad lo que ha hecho es contabilizar una partida en la que no estamos de acuerdo con referencia a los principios contables. Los principios contables pues vienen a ser 8 más o menos, y en concreto uno que se llama de principio de no compensación, y eso es a lo que nos referimos nosotros. Es decir, el principio de compensación, no se pueden hacer compensaciones entre partidas del activo con partidas del pasivo, porque lógicamente están neteadas y desvirtúan totalmente la imagen fiel del patrimonio. Y a eso nos estamos refiriendo. Exactamente, el principio de no compensación es muy corto. En ningún caso podrán compensar las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias, que si no también desvirtuaría. Si estamos compensando los gastos y los ingresos, pues desvirtuarían también la propia imagen y el reflejo de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y continúa: establecidos en los modelos de cuentas anuales. Efectivamente, el Plan General Contable establece unos modelos de cuentas anuales, y en concreto para sociedades que tienen que hacer una memoria total, no una memoria abreviada. En este caso es una memoria completa, de acuerdo también con lo que está indicando el Plan General Contable. Por lo tanto, el principio de no compensación
ya digo que no se pueden compensar ni partidas de activo compasivo ni partidas de gastos e ingresos, y se valorarán separadamente los elementos integrantes. En definitiva, este párrafo lo que está diciendo, y se pone en mi opinión como salvedad, que han incumplido el principio contable de no compensación. En cualquier caso, ¿eso afecta a la situación de solvencia de la empresa o afecta notablemente o sustancialmente a las cuentas, a la formulación de las cuentas anuales, tal y como las había realizado Fórum Filatélico? No en cuanto a la solvencia, etcétera, no, a esa imagen. Es decir, no es igual leer, en fin. Pero quiere decir que no es una cuestión, digamos, relevante, que usted entiende que lo hace constar en base a un criterio técnico, pero no es una cuestión que cambie las cuentas de arriba a abajo, en base a los otros criterios que estamos hablando aquí, como ocurre, con otros criterios que estamos hablando aquí, de contabilizar según sea financiera, mercantil, o sea que el vuelco, digamos, no es como sustancial. Esa es la pregunta. En cuanto una sociedad que estamos auditando incumple los principios contables, es evidente que tenemos que poner un comentario y reflejarlo como salvedad, como dice, etcétera. Nosotros en este sentido lo hemos puesto como una salvedad. Bien, este informe de auditoría respecto a la cuenta del 2003 lo realiza usted en el 2004, ¿verdad? En mayo del 2004. Sí, el 6 de mayo. Bien. La incoación del expediente sancionador, respecto del que tanto se le ha preguntado, es de abril del 2005, es decir, casi un año después. Cuando usted firmó esas cuentas anuales del 2003, ¿tenía alguna sospecha o algún indicio, algún comentario por alguien del ICAC, personal del ICAC, sobre la posible o futura o probable incoación de un expediente sancionador en los términos que luego se produjo? ¿O en ese momento usted no tenía constancia cierta y mucho menos sobre los hechos sobre los que iba a versar dicho expediente? No teníamos no teníamos ninguna informe o respecto del ICAT. 6 de mayo del 2004 firmamos el informe y en todo caso el informe presentamos alegaciones al ICAT el 12 de mayo del 2005 y nosotros recibimos la notificación de resolución el 6 de abril del 2006. En todo caso, podíamos haber tenido anteriormente algún indicio respecto de esto, pero no nos comunicábamos ni por teléfono ni personalmente con el ICAT, solamente con documentación. Supongo que esas son las fechas. 6 de mayo de 2004 firmo yo, en este caso, como socio auditor, el informe de auditoría. 6 de abril o 14 de noviembre del 2005 está fuera de todo. Es posterior en cualquier sentido de este informe de auditoría mío. Entrando en la resolución del ICAC, sobre la que se le ha preguntado de forma abundante, voy a intentar no repetir las preguntas, pero sí me gustaría detenerme en algunas cuestiones que a mi juicio pues no han quedado del todo claras. Siguiendo el mismo orden por el que ha sido cuestionado por el Ministerio Público en relación con la resolución sancionadora al ICAC. El primer apartado es la valoración de los sellos. Usted ha manifestado que la valoración de la filatelia se hace según una media ponderada entre el precio de adquisición a los proveedores, digamos, a terceros, proveedores de fuera de Fórum, y a los clientes. Y ha dado abundante explicación de los motivos por los que entiende que esto es así. Yo le pregunto, ¿este criterio es un criterio suyo personal o está recogido por el Plan General de Contabilidad o por las normas técnicas de auditoría? Está recogido por el Plan General de Contabilidad, en su totalidad, en la forma de contabilización que tiene Fórum con respecto a todo esto, es de acuerdo con el Plan General Contable de 1990, sí. Bien. Respecto del segundo, pasando al segundo apartado, es que es relativo a la circularización de clientes, contratos de depósitos y tal. Bueno, con carácter general. A resultas del interrogatorio al que ha sido sometido por el Ministerio Fiscal,
yo llego a una conclusión, y corrígeme si me equivoco, que continuamente el ICAC lo que le achaca a usted es la falta de obtención de evidencias a través de una deficiente o insuficiente circularización. Esto es así, ¿verdad? O sea, la mayoría de las cuestiones que alega el ICAC a ustedes le dice: usted no ha tenido evidencias porque no ha circularizado a los clientes respecto a los saldos de los clientes, a los depósitos de los clientes, a los contratos de los clientes, a los proveedores extranjeros, etcétera, etcétera. Esto es así, ¿verdad? Sí, efectivamente es así. Le pregunto, la circularización entiendo que es una norma técnica de auditoría, una de las NTA estas que se llaman del ICAC. Bien, en las normas técnicas de auditoría para obtención de evidencias ¿solo existe la circularización o existen algunas más? No, existen otros procedimientos mediante los cuales podemos obtener la evidencia suficiente para comprobar que los saldos genéricos de clientes, de proveedores o de cualquier otra, de bancos, de los saldos de los bancos me refiero, tenemos otra serie de procedimientos que están puestas en las normas técnicas de auditoría en la que podemos satisfacer la evidencia cuando el grado de circularización no es el adecuado, porque además es que la práctica de auditoría, estamos hablando ahora en el año 2017 que puede ser una práctica bastante normal, pero si estamos hablando en el año 2002, sinceramente, a pesar de que han pasado estos años, el enviar una carta de circularización extrañaba, principalmente a ciertos, incluso hasta que llegaron a entender las entidades, los bancos, cuando se les mandaba la carta diciendo dígame usted los saldos, que además se lo dábamos con una serie de párrafos donde solamente tenía que poner unas crucecitas, meterlo en el sobre nuestro y mandarlo. Bueno, pues hasta eso nos costaba y por fin pusieron a disposición de los auditores pues un departamento para contestación de estas cartas. Procedimientos, por lo tanto, fuera de la circulación en normas de auditoría y en la que podemos satisfacer nuestras evidencias para valorar posteriormente nuestra opinión. Bien. En el caso concreto de los clientes, del área de clientes, ¿usted obtuvo esas evidencias a través de esos otros medios reconocidos por el ICAC? Así los presentamos. Concretamente, en este área, ¿recuerda usted si parte de sus papeles de trabajo o de la documentación que usted obtuvo eran los certificados para el impuesto de la renta de las personas físicas que Forum emitía y remitía a sus empleados, a sus clientes, en los cuales estos tenían que declarar el incremento sobre patrimonio? Efectivamente, no lo había comentado también otra forma de satisfacer en relación a lo que los movimientos que hubo con los clientes, es decir, la Hacienda, la sociedad tiene que informar la sociedad tiene que informar a Hacienda mediante un modelo concreto de cuáles han sido estos estas ventas que se ha tenido, y por lo tanto el cliente tiene esa referencia para posteriormente hacer su declaración de la renta, y en este caso lo hace como incremento de patrimonio porque así está legitimado. Por lo tanto, también en ese año tuvimos ese cuadre con la información remitida en ese modelo de información fiscal y junto con las cartas remitidas al cliente. Bien, entiendo, corríjame si me equivoco, que al emitir ese certificado para el IRPF de los clientes para declarar ese incremento patrimonial es porque se parte de la base que la actividad de la sociedad es mercantil. ¿Sí o no? Indudablemente, porque siguiente si no pregunta. ¿A usted le consta de capital? ¿A usted le consta si en algún momento la Hacienda Pública, porque la sociedad se lo comunicara a usted, le dijera, mira,
Resulta que nos han dicho 20 o 30 clientes que han tenido una inspección y Hacienda les dice que esto no es un incremento de patrimonio, sino que es esto otro, porque somos o presuntamente, según ellos, desarrollamos una actividad financiera. ¿Esto a usted en algún momento se lo dijeron? Pues tengo que reconocer que sí. Efectivamente hay algo, y yo quiero recordar incluso hasta un comentario con el director general en ese sentido. Había alguien que lógicamente decía, pero ¿esto es rentas de capital? Sí. Yo quiero tener esa idea. A lo mejor es que lo he oído aquí y se me ha refrescado. Sí, pero al margen de ese comentario, ¿usted le consta que Hacienda le dijese a los clientes de Forum, oiga, esto usted no lo puede declarar por esto, porque no es un incremento de patrimonio, sino que es incremento, rendimiento de capital mobiliario? ¿Usted le consta eso? Que Hacienda No, me consta en absoluto. En todo caso, esa nota concreta, pero el resto es el tema de incremento de patrimonio, porque esto es un asunto mercantil y no financiero, porque iría a través de otro impuesto de declaración a la hacienda pública. Vale, por ir terminando con este apartado de clientes, se ha sido preguntado también por el Ministerio Fiscal respecto a la consideración de los clientes como coleccionistas o más bien como inversores. ¿Usted qué consideraba al respecto? ¿Qué opinión tenía? ¿O qué evidencias obtuvo? Usted ya contestó solamente sobre eso. Yo le pregunto, la consideración a su juicio del cliente como coleccionista o como inversor, ¿cambia algo la forma y modo de elaborar las cuentas anuales de Forum Filatélico y de contabilizar sus operaciones? No, para mí no. Esto es un contrato de compraventa que está reflejado en su contabilidad, y que sea uno de una forma o de otra, que además puede optar por quedarse con la filatelia o no, indudablemente no varía en absoluto nada. Bien. Respecto de la falta de evidencias o la pretendida falta de evidencias a la que hace referencia el ICAC en su informe respecto a los contratos de depósito. Usted también ha contestado a las preguntas del Ministerio Fiscal de forma amplia y ha manifestado, creo recordar, que usted obtuvo las evidencias al respecto como entendió oportuno. Incluso creo que ha dicho que verificando personalmente y físicamente los contratos con los sobres o con los estuches que había ahí en las cámaras acorazadas. Le pregunto, ¿recuerda usted si además de esto usted obtuvo evidencias a través de la aplicación informática que tenía la sociedad, a través de la cual se adjudicaban inmediatamente, a través de ese sistema informático del SGC, creo recordar que se llamaba, que se adjudicaban inmediatamente los sellos a los clientes? ¿Eso lo habló, tuvo conocimiento de eso con auditoría interna o con alguna de las forma personas? De adjudicación de los lotes filatélicos, la forma de, pues posiblemente, porque tendríamos que algún análisis tuvimos que hacer con referencia en ese sentido. En definitiva, del muestreo, ¿cómo se hacía? Sí, tengo del muestreo de evidencias que usted obtuvo a este respecto, ¿a usted le consta si los contratos que usted verificó tenían la filatelia realmente adjudicada? Sí, eso indudablemente está adjudicado totalmente, y esa es la verificación que hacíamos en inventario a final de año, mediante el procedimiento que he explicado anteriormente. Incluso yo también personalmente asistía cada año a ese control de inventarios. Respecto de estos puntos que le acabo de preguntar, usted aportó determinada documentación al ICAC cuando le fue requerida o en los distintos trámites de alegaciones durante la tramitación del expediente sancionador. Bien, le pregunto, ¿esa documentación que aportó usted eran sus propios papeles de trabajo? Sí, esa documentación era mía, más los documentos. Hemos quedado en que eran papeles de trabajo más documentos, porque también se adjuntaban ciertos documentos que podrían tener esa incidencia en nuestra opinión. Sí, eran nuestros, y bueno, cuando organizamos toda esa información remitida a la ICAT, fue de esa forma, sí. Bien. Me voy a saltar un capítulo de la resolución del ICAC al que luego volveremos para enlazar esta última respuesta con algunas preguntas que le voy a hacer. Vamos a ver.
entiendo, corríjame si me equivoco, si la documentación, los papeles de trabajo que usted le facilitó al ICAC son los que usted tenía y en base a los cuales realizó los informes de auditoría, el ICAC tenía todos los datos para valorar cómo estaban confeccionadas las cuentas anuales de Fórum Filatélico, para valorar los asientos contables, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para revisar efectivamente nuestro trabajo. Toda, y si no hubiese tenido toda, como ocurrió con el tema de los contratos de proveedores extranjeros, que se la facilitamos posteriormente, y así está reflejado, tenía toda como para hacer la revisión con respecto a nuestro trabajo, y sí, tenía toda la documentación. Bien, le pregunto, a la vista de esa documentación que usted le dio al ICAC y que según usted era toda la que usted tenía, ¿en algún momento el ICAC en su resolución sancionadora le indicó que las cuentas anuales de Fórum y en consecuencia el informe de auditoría estaban mal realizados? No. ¿Están mal elaboradas o mal confeccionadas? No expresó ninguna opinión con respecto a en ese sentido. Las cuentas anuales del año 2002 no tuvieron ninguna objeción en esa parte. En todo caso, por lo que está argumentando el ICAC, pero no concluye con ninguna nota que haga referencia a eso. ¿Le indicó en algún momento el ICAC en su resolución sancionadora que los asientos contables estaban mal confeccionados o mal realizados o mal contabilizados o como quiera que técnicamente se diga? No, tampoco. Tampoco, bueno, pues no dijo nada en absoluto. Indicó, y entramos con la materia que usted ha insistido a lo largo de su interrogatorio, ¿indicó el ICAC en algún momento en dicha resolución sancionadora o a lo largo del expediente o en la propuesta de resolución que los compromisos de recompra deberían aparecer, deberían lucirse en el pasivo en algún momento? No. Usted le dijo, en la resolución le sancionan a usted porque el ICAC diga los compromisos de recompra de Fórum deberían lucir en el pasivo, usted esto no sucede, usted no lo ha visto y le sanciono por eso. Por falta de... No, en absoluto. Vale. ¿Le indicó el ICAC que debía aumentarse esa partida correspondiente a dicha provisión en las cuentas de Fórum Filatélico? Tampoco. Bien. Consta en la documentación que obra la causa, la resolución del ICAC, sobre la que ha sido reiteradamente preguntado, que la sanción es por una falta grave. Sí. Bien. Le pregunto, con el conocimiento que usted tiene, evidentemente, como auditor, como conocedor de la legislación que a usted le aplica y, lógicamente, como conocedor directamente del expediente sancionador. ¿La falta grave es cierto que es en este caso, es por la falta de obtención de evidencias, según el ICAC, es decir, por una cuestión puramente formal? ¿Esto es así? Por una cuestión formal, administrativa, formal administrativa, sí. Por otro lado, están las faltas graves por las que usted, Vicario Auditorio, fue sancionado, y luego hay unas faltas muy graves. Sí. Es cierto que las faltas muy graves están reservadas para aquellas en las que el ICAC entiende que si hubiera entendido el ICAC que habiendo usted obtenido las evidencias en un sentido, usted prescinde de las conclusiones que se derivan de esas evidencias y emite un informe de auditoría en un sentido absolutamente contrario. ¿Esto es así? Sí. A sabiendas y con intención, lo que es el dolo, que también lo llama el ICAC. Eso es así, ¿verdad? Sí. ¿A usted en algún momento el ICAC le dice esto? Le dice, usted, señor Carrera y Carrera Auditores, ha obtenido ciertas evidencias, usted ha pasado de esas evidencias sabiendo que debía haber emitido el informe de auditoría en un determinado sentido e intencionadamente y a sabiendas de ello lo ha emitido en otro contrario? Es innecesario, ya nos ha dicho el tipo de infracción que fue y el tribunal dispone de la documentación sobre esa sanción. No tiene. Pues enlazando con la cuestión relativa a la provisión y de forma muy concreta, ya para ir concluyendo. Habla usted, yo creo que de forma amplia, por eso le voy a hacer preguntas muy concretas para precisar algunas cuestiones que a mí no me han quedado del todo claras y que me gustaría que me aclaras. Respecto de la provisión por los compromisos de recompra en el caso de Fórum Filatélico. Le pregunto, ¿existe alguna norma en el Plan General Contable o en las normas técnicas de auditoría del ICAC que regule expresamente ese concepto, esa provisión por los compromisos de recompra? Ya hemos quedado literalmente en que, lógicamente, el compromiso con clientes de compra y de recompra es un tema
y otro es la provisión que puede acaecer respecto de algún problema que se pueda tomar como tal. Pero todo eso está... no sé si he contestado a su pregunta. Sí, vamos a ver. Respecto a la provisión, ¿existe alguna norma en el Plan General Contable, en el ICAC, que hable expresamente de la provisión por los compromisos de recompra, literal, un supuesto idéntico al que aquí se está planteando? No. La norma, en todo caso, el Plan General Contable... Sí, le pregunto, disculpe, así intentamos agilizar el interrogatorio, que creo yo que va a ser mejor para todos. Ha manifestado usted antes que la regulación del Plan General Contable respecto a la provisión, a la que reiteradamente se le está preguntando, se recoge bajo el título de provisión para riesgos y gastos. ¿Esto es así? Sí, el genérico provisión riesgos y gastos. Bien, le pregunto, ¿los compromisos de recompra de Forum pueden considerarse un gasto? No, nunca. Siguiente. ¿Los compromisos de recompra de Forum pueden considerarse un riesgo, de modo que justifique su provisión? No, tampoco. Riesgo en el sentido... Un riesgo cierto. Cierto en absoluto. No hay ningún... en ese sentido, ninguna necesidad. Bajando ya un poco más abajo... Ahora continuemos un poco más abajo. Bien. Respecto del riesgo cierto, usted, de las evidencias, los papeles de trabajo y de las evidencias que usted obtuvo, ¿llegó en algún momento a concluir que el riesgo que asumía Forum era un riesgo cierto? No existe por lo tanto, una obligación de pago, por lo tanto, no existe un riesgo cierto, ¿no? Bien, yo se lo pregunto, usted me responde como usted considere. ¿Por qué consideraba usted que no había un riesgo cierto? Un riesgo cierto. ¿Consideraba usted que la recompra era cierta en el 100% de los contratos que firmaba Forum Filatélico con sus clientes? No, el riesgo cierto en todo caso sería si la sociedad no hubiese asistido a ese pago. Pero todo esto incluso está recogido en el propio artículo 84 del Reglamento del Impuesto de Sociedades y en la normativa contable, que al no existir ese riesgo no hay que contabilizarlo. Ahora vamos, si le parece, al artículo 84 ese brevemente. Retomando lo que usted decía, hablábamos de la provisión para riesgos y gastos, usted dice que no es un riesgo y que no es un gasto, ha dicho usted bajando más abajo. Cuando se refiere a bajando más abajo, le pregunto, dentro de esa provisión para riesgos y gastos, es cierto que existen varios tipos de provisión. Sí. Bien, y una de ellas es la provisión por responsabilidades, ¿verdad? Exactamente. Que es en su caso de la que algunos hablan aquí para concluir que había que contabilizar esos compromisos de recompra. ¿Es eso cierto? Sí, eso Bien. es. Le pregunto, ¿cuáles son los supuestos de hecho, o se los voy diciendo yo para agilizar esto, los supuestos de hecho de la provisión por responsabilidades? Habla de litigios, ¿verdad? Sí, en curso. Bien. Sí. ¿Los compromisos de recompra de Forum pueden considerarse litigios de modo que justifique la provisión? ¿Sí es o no? Es innecesario esa pregunta, ya nos ha referido antes. Sin Litigios embargo, si quiere esta presidencia solicitarle, dice usted que no es un riesgo cierto porque no existe una obligación de pago cierta. ¿Se está usted basando en que es una opción para el cliente el compromiso de recompra? Sí, se basa en eso, en que sí, el cliente podía o no ejercitar esa opción, y por eso considera usted que no tenía que provisionarlo. Claro, pero Bien. no solamente lo digo yo, sino lo dice la Audiencia Yo lo Provincial, único que quería era tener Nacional, y lo dicen todos los organismos. No Siga, soy yo, por además, favor, señor el que letrado. tiene que Con la juzgar venia si es financiero o mercantil, no soy yo. Bien, con la venia sería, al hilo de lo que su señoría le pregunta, una de las siguientes preguntas que le iba a hacer eso, era precisamente esa. Cuando usted manifiesta que a su juicio el riesgo no es cierto, ¿es un criterio suyo, propio, o ha sido avalado por la agencia tributaria y por la propia Audiencia Nacional? Avalada por infinidad Vamos a seguir con otro punto, por favor. Sí, siguiendo con la provisión por responsabilidades. Habla de litigios, seguidamente habla de indemnizaciones. Pues ¿se podría considerar este compromiso de recompra como indemnización? No, tampoco. Entiendo yo que la indemnización es fruto de un incumplimiento respecto de un contrato de cualquier tipo. No, aquí no existe indemnización, por lo tanto, ni litigio en curso tampoco.
Y finalmente habla cierta. de obligaciones ciertas pendientes de cuantía indeterminada del año ejercicio. Esto es también lo que acabamos de hablar. O sea, usted entiende que la obligación no es cierta, de conformidad con lo que también ha entendido la Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional. ¿Esto es así? No lo vamos a repetir otra vez, pregunto. por favor, señor letrado, ya lo ha dicho varias por veces. agilizar el... Vamos a seguir con otra pregunta. Bien, vamos a ver. Ha hecho usted referencia antes al artículo 84 del Reglamento del Impuesto de Sociedades. Sí. Bien. Esa referencia, ¿por qué la hace usted? O le pregunto más concretamente. ¿Es cierto que esa referencia al artículo 84 es el fundamento sustancial de la sentencia de la Audiencia Nacional a la que usted ha hecho referencia para concluir la no deducibilidad de la provisión que realizó una empresa que se dedicaba a una actividad muy similar o análoga a la de Fórum Filatélico? Sí, sí, la sociedad Afinsa estaba contabilizando precisamente, entiendo yo, ciertas provisiones, que lógicamente lo que hacía era rebajar, como hemos visto, el resultado. Lo que hace Afinsa es recurrir esas actas que le debe de levantar la Hacienda Pública, e incluso llega hasta, entiendo yo, la Audiencia Nacional, que me parece que falla en el año 2006. Y exactamente se falla desestimando el recurso en relación con el artículo 116C del RIS, del Reglamento del Impuesto de Sociedades, que cita como gasto deducible de los ingresos de las cantidades destinadas a la provisión para responsabilidades, que están reguladas en el artículo 84 del RIS, que establece que en los casos en que la entidad haya contraído o incurrido en responsabilidades, objetos de litigio o derivados de indemnizaciones o pagos pendientes debidamente justificados, pero de cuantía no esté definitivamente establecida, se podrá dotar una provisión para responsabilidades por el importe estimado. Exactamente, ¿qué está recogiendo la audiencia? Pues lo que hay de normativa en ese momento. Lo mismo dice la normativa contable, lo mismo la normativa fiscal. De forma que todos, juez, abogado de Estado y Hacienda, mantienen idéntica postura. Hasta tanto no nace por parte del cliente, no ejercita la opción de su venta, no existe precisamente esa obligación, ni hay que proveer nada. Bien. Ni prever. Siguiendo ya para ir acabando o avanzando, respecto de la provisión. La provisión, ¿qué finalidad tendría en su caso? En el caso de que se considerase, siquiera como mera hipótesis, que hubiera que provisionar. ¿Qué finalidad tendría para la empresa? Porque una empresa provisiona una determinada cantidad. Si lo podría concretar, sí, según el Plan General Contable. Sí, si una sociedad hace una contabilidad. Es cierto que la finalidad es para cubrir pérdidas derivadas de determinados compromisos. La finalidad de la provisión en su caso. Sí, claro. Bien. Efectivamente. En este caso, ¿existía ese riesgo de pérdidas para Fórum? No. Está perfectamente recogido y más, pues nada menos que por la Audiencia Nacional. No existe ningún riesgo en absoluto, hasta tanto efectivamente no ejercita el cliente su opción. Bien. ¿Se podría entender que el riesgo derivaría del hecho de que en el hipotético caso, que el precio de compra por parte de Fórum Filatélico de los sellos a sus clientes de recompra fuera inferior al de venta? Ese sería, entiendo, el único caso en el que se podría derivar un riesgo para la sociedad. Sí, eso también. Bien, ¿y eso sucedía en la actividad de Fórum Filatélico, en el desarrollo de actividad de Fórum Filatélico? No, tampoco sucedía. Bien, o sea, es cierto que Fórum siempre compraba a sus clientes a un precio inferior al que inmediatamente vendía. Bien, indudablemente esto estaba recogido. Pero esto es así, luego da usted la explicación. Sí. ¿Esto es así como yo le digo? Sí, bien, es así. Bueno, si quiere añadir la explicación y la sala le deja, o porque le parezca oportuna. La sala está ilustrada. Otra pregunta, por favor. Vamos a ver. Seguimos con la provisión. Ya casi estamos acabando con la provisión, señoría. Ha sido preguntado también por el Ministerio Fiscal de forma reiterada sobre qué trabajos, qué evidencias o qué muestreo
debía usted realizar en relación con la provisión y que, según el Ministerio Fiscal, entiende no se ha realizado. Yo le pregunto, ¿esto de la provisión que estamos hablando es propio de la obtención de evidencias o de muestreo o es una cuestión estrictamente jurídica o de aplicación de la norma contable? Entiendo que ya está contestada, señor letrado. Pues paso a la siguiente. Respecto a la cuantificación de la provisión,